Buenas tardes, amigas y amigos. En el diálogo joven de su revista de TV Silvia en Perspectiva, hoy trataremos con nuestro invitado sobre competitividad y el panorama político actual de la República Dominicana. Abordaremos además los principales acontecimientos globales y locales de actualidad, como también el pulso de la economía, cultura, ciencia y la tecnología. Esperamos que disfruten de la jornada. El presidente Danilo Medina pasó revista al avance de los proyectos que forman parte del Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible en Santo Domingo en un encuentro que tuvo lugar en la Comisión de Transporte en su despacho del Palacio Nacional. Ministro de Salud Pública dice muertes por dengue son causadas por mal manejo. Elude el desastre del sistema y culpa a los médicos. Sánchez Cárdenas dijo el pasado jueves que las muertes que se han producido por dengue en el país se han debido a un mal manejo de parte de los médicos. En el territorio nacional se han reportado 3.761 casos, de los cuales oficialmente las autoridades aceptan 3 defunciones, mientras estudian otros casos. Antes, el presidente Danilo Medina se reunió con miembros del equipo de salud del gobierno para evaluar la situación del dengue y dispuso reforzar las medidas adoptadas para evitar letalidad en República Dominicana. El turismo dominicano en la coyuntura económica actual. El Banco Central, con el objetivo de mantener debidamente edificados a los agentes económicos y al público en general, presenta un análisis en el que se destaca el aporte del sector turismo en la economía dominicana, en términos de ingresos de divisas, inversión extranjera directa, generación de empleos y valor agregado, así como su importancia en el contexto doméstico y regional, como lo revelan las cifras oficiales. En términos de ingresos por este concepto, República Dominicana ocupa la posición cimera en esta misma región de referencia, con más de 45.000 millones de dólares de ingresos en divisas por turismo en los últimos 7 años, recibiendo solo en 2018 un monto ascendiente a 7.560.7 millones de dólares, es decir, 8.8% del PIB. Igualmente, la capacidad total de habitaciones hoteleras supera a los demás países de la región del Caribe y de Centroamérica, con más de 80.000 unidades de alojamiento disponibles en el año 2018 y una tasa de ocupación hotelera por encima del 85%. Cabe destacar que recientemente el Consejo de Fomento Turístico, Confotur, aprobó nuevos proyectos hoteleros con una inversión total de 467.5 millones de dólares, su mayoría de capital extranjero, que generarán una ampliación de la capacidad de habitaciones, así como nuevos empleos en el sector. En cuanto a la importancia de este sector en el aparato productivo nacional, la actividad hoteles, bares y restaurantes representó en términos de valor agregado un 7.6% del Producto Interno Bruto en el año 2018, constituyéndose como uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana, con un crecimiento promedio de 7% en los últimos 4 años. Adicionalmente, vale resaltar la importancia de este sector como generador de empleos a la economía, aportando en promedio más de 330.000 puestos de trabajo directos e indirectos, es decir, aproximadamente 7% de la población ocupada del país. Merkel
Ataques de Trump contra las congresistas son contrarios a la grandeza de Estados Unidos. La canciller alemana Angela Merkel dijo el pasado viernes que los recientes tweets del presidente Donald Trump contra mujeres congresistas de origen extranjero son contrarios a la grandeza de Estados Unidos y les expresó su apoyo incondicional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este jueves de nuevo contra los medios de comunicación luego que se hicieran eco de los gritos de «envíala de vuelta» que sus seguidores lanzaron contra las congresistas Ilhan Omar durante un mitin del político. Para el mandatario, los medios enloquecieron con esta noticia, pero a la vez mantienen un perfil bajo cuando se trata de cubrir las declaraciones de las propias congresistas. Bali lanza una batalla contra la invasión del plástico. Para luchar contra la invasión del plástico que contamina sus costas y amenaza con ahuyentar a los turistas, la isla de Bali prohibió el uso de vajillas y bolsas de este material, mientras Indonesia redobla esfuerzos para enfrentar el reto de la gestión de basura. El pasado lunes, en ocasión de encuentros de los parlamentos de Latinoamérica reunidos en el Mercosur y su parlamento, el Parlasur, estuvimos firmando un convenio entre el Parlamento Centroamericano, que tuvimos la oportunidad de representarlo, y en la firma también, en ausencia de nuestra presidencia, que estaba cumpliendo nuestra presidenta otros compromisos en otras partes del mundo, pues allí nos reunimos con el Parlasur. Firmamos un interesante convenio que vamos a estar ejecutando en los próximos meses y años también en nuestras instituciones. Estaba el Parlatino también representado con su presidente, el señor Pizarro, y también tuvimos la grandiosa oportunidad de visitar en su despacho a la excelentísima señora vicepresidenta de la República y senadora Lucía Toposlankis. Ella también es la esposa de don Pepe Mujica, a quien tuvimos el honor de visitar en su hogar. Allí nos recibió don Pepe y nos mostró el libro, su biblioteca, pero en especial el diario original, nada más y nada menos que del Che Guevara. Él conserva de puño y letra ese diario del Che y nos mostró que pudimos inclusive tenerlos en las manos, leerlo y compartir con él por más de 2 horas en la tarde, que se nos hizo de noche en la tarde del lunes. La delegación del Parlamento Centroamericano que tuvimos el honor de presidir y que además nos acompañó el vicepresidente por el estado de Nicaragua, Sidney Francis, y el asesor de presidencia, Marcos Herrera. Con ellos tuvimos esa oportunidad de vida que nos regaló Dios de reunirnos con personalidades como doña Lucía y también como don Pepe Mujica, que ustedes todos saben la presidencia que ejerció en el hermano pueblo de Uruguay, que nos acogió en esos días. Agradecemos profundamente la acogida y que don Pepe nos haya recibido en su hogar. Sobre inseguridad ciudadana, cientistas sociales sostienen que sin atacar la desigualdad social, la impunidad y la corrupción administrativa, la política de mano dura no logra resultados, porque no incide sobre las causas que la provocan, las agrava en cambio, y se presta a violaciones de los derechos humanos a los más pobres. A la delincuencia de cuello blanco no les llegan los eufemísticos intercambios de disparos ni las ejecuciones sumarias.
y es leve con ellos el sistema de justicia, si es que los alcanza. Rafael Paz es nuestro joven a entrevistar esta tarde. Se trata de un abogado graduado de UNIBE y tiene máster en Gobernabilidad y Gestión Pública en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid. Realizó estudios en Comunicación Política en la George Washington University de Estados Unidos. Mantenga la sintonía. Con él volveremos en breve. En el sector privado se desempeñó como director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, después de haber pasado por varios cargos en el sector privado y público. Actualmente es director del Consejo Nacional de la Competitividad y aspira a senador del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido a este espacio, Rafael Paz. Mucho gusto, Silvia. Para mí es un placer estar aquí y con este público maravilloso para hablar de temas importantes sobre el país, sobre el Distrito Nacional y sobre la gran transformación que estamos impulsando. Complacidos, este espacio sirve en perspectiva de tenerte aquí para que podamos debatir o llevar a nuestra teleaudiencia algunos temas que están en el tapete y también conocer de tu proyecto, de tus aspiraciones a la senaduría del Distrito Nacional. Así es que te reiteramos la bienvenida, siéntete como en tu casa, libre de cualquier cosa y aquí vamos a hablar tranquilamente. Muchas gracias. Rafael, los retos y perspectivas de la República Dominicana en materia de competitividad, aparato productivo obsoleto con altos costos en comparación con los de la región, entorno gerencial burocratizado, capital humano mal pagado y de baja educación. ¿Qué están haciendo desde la institución que diriges para cambiar este panorama? Mira, Silvia, yo lo primero que quisiera decir es que al día de hoy ya la descripción de la República Dominicana no necesariamente va en esa dirección. De hecho, República Dominicana, por su nivel de potencial en términos de competitividad, es la principal economía del Caribe y de Centroamérica en atracción de inversión extranjera. Ha habido un proceso de modernización del aparato productivo dominicano y una gran diversificación de la economía nacional. Solamente hay que ver la matriz de exportación del país. Hace 10 años, 12 años, el país exportaba textiles, algunos productos agropecuarios y principalmente ferroníquel. Ahí estaban concentrados los rubros de exportación del país. ¿Y ahora? Sin embargo, ahora hay una diversificación extraordinaria, tanto en las exportaciones nacionales, que han venido creciendo de manera consolidada, el año pasado acercándose casi a un crecimiento de doble dígito, y en las exportaciones de zonas francas, que no solo se han diversificado, sino que se han sofisticado. ¿Qué más exportamos ahora? Ahora exportamos dispositivos médicos y se han completado ya cadenas de valor importantes, llegando hasta el punto de tener hasta una esterilizadora en la República Dominicana. Exportamos productos electrónicos, exportamos joyas manufacturadas en la República Dominicana, exportamos productos químicos, plástico de forma importante, exportamos metales preciosos como oro, exportamos en la parte agropecuaria una cantidad de productos que antes no se exportaban. Banano, cacao, comenzamos a exportar coco, exportamos cigarro hecho a mano
y cigarro hecho a máquina. Los artesanales y los que son hechos a máquina. Correctamente, de forma muy importante, casi mucho más de 800 millones de dólares Wow. solamente en ese rubro. Exportamos piña, exportamos mango, exportamos aguacate. Significa que la una República... diversidad realmente. Así es. Y cada día más hay mayor inversión de parte del sector privado nacional. Es un mercado interno que ha ido creciendo, que ha ido demandando mayores productos, que está sometido a una competencia internacional y Claro. esa competencia ha obligado y ha llevado a nuestro sector productivo nacional a adaptarse para ser más competitivo. ¿Qué le faltaba a la República Dominicana? Una estrategia integral de competitividad. ¿Cuándo la logran? El año 2017 inicia este camino con la conformación y puesta en marcha del Consejo Nacional de Competitividad, que no es una institución aislada, es un pleno de un consejo que encabeza el presidente de la República. Está compuesto también por el sector privado, este consejo. Es así, es una entidad mixta donde hay funcionarios, hay 8 ministros. ¿Cuáles ministros están ahí? El ministro de la Presidencia, el ministro administrativo, que son de la parte política, pero además está el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el de Industria y Comercio, el de Agricultura, el de Turismo y el director del CIRD, pero se agregan Pero están casi todos ahí. los funcionarios de las áreas que sean incorporadas dentro de la agenda. Por ejemplo, el director de aduanas, cuando tiene que ver con temas aduanales, claro. El ministro de Medio Ambiente, cuando se vincula a temas que tocan los trámites ante el ministerio, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Salud, hasta el ministro de las Fuerzas Armadas. Todos, de una forma u otra, han pasado por las reuniones del Consejo de Competitividad. En la parte privada hay 9 empresarios designados por decreto por parte del presidente. Los principales CEOs, presidentes de las empresas más importantes del país. 9 en el comité ejecutivo y 29 adicionales en un consejo consultivo. Y también existe un consejo consultivo integrado por esas empresas. Así es. ¿Y cuáles son las que podríamos decir están en primer orden, ya en el Consejo de la Competitividad? Son empresarios particulares designados particulares, ¿no? En su persona. Felipe Vicini, Ligia Bonetti, Fernando Capellán. No necesariamente que representen una empresa en particular. Fran Rainieri, Manuel Alejandro Grullón, Luis Molina Checar, Pedro Brache y José Miguel González Cuadra. Realmente son los principales empresarios. Correctamente. Entonces eso ha generado se ha concretizado una gran alianza público-privada. Y por primera vez en la historia de la República Dominicana, ya no solo se consulta al sector privado, sino que se integra el sector privado a la agenda de trabajo del gobierno. Lo que ha hecho el presidente Danilo Medina a través del Consejo de Competitividad es concretar una alianza sin precedentes con el sector privado del país que, digamos, ha construido con el gobierno una agenda de trabajo. Esa agenda de trabajo se denomina Dominicana Competitiva y tiene 4 pilares. ¿Cuáles son? Facilitación de comercio, el cual también hemos llamado lucha contra la burocracia, más productividad y exportaciones, innovación y más empleo formal de calidad. Pues mira, Rafael, qué bueno que te formulamos la pregunta en ese sentido y en ese orden, porque tú has podido detallarnos mucho más claro de lo que teníamos nosotros, pues lo que realmente es la competitividad, cómo está integrada y qué está haciendo y los avances que desde el 2017 tú nos has contado que ha tenido este segmento de la competitividad. Pero pasando a otro punto, Rafael, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Miguel Vargas Maldonado, endosó junto a los legisladores de esa organización política un eventual proyecto de reforma constitucional para la habilitación electoral del presidente Danilo Medina. Dijo que la alianza con el PLD se mantendrá si y solo si el actual mandatario encabeza la boleta y va a un tercer periodo presidencial. ¿Cuál es el comentario que podemos obtener de ti? Bueno, eso da muestras del vínculo profundo a nivel político y la relación de confianza que existe entre el presidente Danilo Medina y su aliado, el Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por mi amigo Miguel Vargas Maldonado. Canciller, ¿verdad? Así es, y canciller de la República. Y da una muestra de coherencia de parte del presidente del PRD, Miguel Vargas, en, digamos, esta alianza que se ha construido. Que él ha dicho siempre que ha sido con el presidente Medina la alianza. Es así. En cuanto al otro componente de ese aspecto de la pregunta,
Desde mi punto de vista es una decisión que tiene que tomar el presidente de la República y yo he dicho en todos los escenarios que en la decisión que tome el presidente va a contar plenamente con mi apoyo y con mi respaldo. ¿Tú apoyas que el presidente vaya a un tercer periodo, que pueda ser reformada la Constitución para que se habilite al presidente? Entonces, yo apoyo cualquier decisión que tome el presidente Danilo Medina en cualquier sentido. se dice que ya faltan horas nada más para que el presidente Medina pueda hablar a la nación o decidir en ese sentido. Ayer, antes de ayer, funcionarios cercanos, como es el director de la CAS, había anunciado que se conocería esa tarde el proyecto en el Senado, cosa que no fue así. Bueno, yo soy partidario de esperar que se desarrollen los acontecimientos. Por eso evito opinar sobre escenarios hipotéticos y una vez se produzca el hecho, entonces yo plantearé de manera pública mi posición al respecto. Lo que sí no puede ocurrir es que estén sometiendo al Congreso a una presión moral, planteando de manera pública que si el Congreso toma una decisión aprobando la ley que declara la necesidad de la reforma y una posterior reforma constitucional, se debe a razones ilegítimas, y tampoco se puede estar sometiendo a los legisladores a una presión señalando que si deciden en este sentido es en función de un interés particular. Esa es una coacción de tipo psicológica que si la acompañas con toda esta presión física frente al Congreso, lo que busca es limitar la capacidad de acción del Congreso, ponerle una camisa de fuerza y limitar o anular las funciones constitucionales que tiene este órgano. Se ha dicho que precisamente esas manifestaciones o esas presiones que han impedido que el Congreso Nacional haya conocido el sometimiento, o que se haya sometido al Congreso el conocimiento de la reforma para habilitar al presidente. Vimos a Luis Abinader la semana pasada bajar con una cantidad de personas, toda la avenida Jiménez Moya, hasta llegar a ese punto, pero entonces más adelante, en esta misma semana, vimos bajo lluvia al expresidente Leonel Fernández, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Veíamos ahí mismo al presidente del Senado, Reinaldo Pared, decir que lamentaba que su presidente, el del Partido de la Liberación Dominicana, estuviera frente al Congreso protestando. ¿Qué dices? Mira, en el caso de la oposición a mí no me sorprende. Ese partido y esas fuerzas siempre han gestionado su actividad a partir de la agitación. Y simplemente hay que recordar lo que hicieron frente a su antiguo partido, el Partido Revolucionario Dominicano, con una turba, tratando de tomar de manera forzosa la sede de esa institución y... La destruyeron, ¿eh? Así es. Entonces, en ese caso a mí no me sorprende, ese ha sido un estilo reiterado en los últimos años. ¿Y del presidente Fernández? En el caso del PLD, mi llamado ha sido a que retornemos a los métodos de trabajo del partido. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido de organismos y es un partido de métodos. Y el centralismo democrático, así lo establecen sus estatutos, es uno de sus métodos de trabajo. Las decisiones se toman por mayoría y la minoría se somete a la decisión de la mayoría. Parece que ahora no está por ocurrir así, Rafael. Yo tengo confianza en que vamos a volver a un espacio de reflexión, de que las cabezas calenturientas que medran alrededor de los liderazgos van a ser, digamos, apartadas y que el PLD en una nueva ocasión va a producir una decisión racional y con sentido no solo en función del interés de un grupo, sino con el propósito de fortalecer el partido, que debe ser el objetivo de todos los PLDistas. La verdad que la población se ha sorprendido grandemente porque habíamos escuchado pronunciamientos como el presidente Danilo en una ocasión, pero no habíamos visto los ánimos tan exacerbados y los pronunciamientos tan fuertes como han hecho en estos días algunos de parte y parte, y ha sorprendido a la nación por eso,
por lo que tú dices, cómo es y ha sido el Partido de la Liberación Dominicana, y ahora vemos esto. Pero vamos a continuar conversando contigo, Rafael, cuando retornemos de esta breve pausa. Continuamos conversando con el joven abogado y político dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Paz, quien habíamos dicho que aspira a la senaduría del Distrito Nacional. Propuestas de campaña en los que sustentas tus aspiraciones a esta senaduría, Rafael. Mira, Silvia, lo primero es que yo soy un joven de pueblo, yo vengo de Monteplata, y crecer en Monteplata me dio un privilegio extraordinario, y fue... ¿Hasta qué tiempo estuviste en Monteplata? Hasta los 17 años. Ah, ok. Entonces, crecer allí me dio un privilegio, que fue crecer en una sociedad donde no había división de clases. Yo conozco la sociedad por arriba, por abajo y por el medio. Para mí ninguna situación es extraña. Yo conozco la abundancia y conozco la carencia. Entonces, llegué aquí, me abrí paso en función de mi esfuerzo. Primero en la parte académica, me gané el respeto de mis profesores. Entré a trabajos gracias a mis profesores, que fueron los primeros en darme una oportunidad en la Suprema Corte de Justicia, en la Procuraduría, en la Junta Central Electoral. Fui asesor del Congreso durante la reforma del 2010. Contribuí de manera importante. Varios de los artículos de la Constitución actual son parte de mi trabajo. Leyes. Cuando estuviste como asesor, ¿verdad? Así es. Yo redacté varios de los artículos de la actual Constitución, el régimen económico, entre otros artículos importantes. Y eso me dio una gran experiencia legislativa, porque además luego fui el asesor bicameral, el único asesor bicameral en los últimos 30 años. Y trabajé los reglamentos del Senado, de la Cámara de Diputados, la ley del Tribunal Constitucional, la ley del Tribunal Superior Electoral, leyes en el ámbito económico. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Me formé fuera del país en gobierno y gerencia pública y luego entré al sector privado. Y esa historia ya la gente la conoce. Sí, ahí te vimos muy activo. Eso me dio una visión amplia de la sociedad y ese recorrido de 18 años en el que eché raíces, me gané el respeto de la sociedad, me avalan hoy para pararme frente al país y decir que voy a ser el próximo senador del Distrito Nacional. Con Dios delante. ¿Será? Con Dios siempre delante, que es quien me guía y me protege. Amén. Y mi visión, porque he desarrollado una visión, no solo una propuesta, una visión de la ciudad, se sustenta en el concepto de desarrollo económico del territorio, de partir del hecho de que aquí no hay una ciudad homogénea, o sea, Santo Domingo no es una sola realidad. Santo Domingo tampoco son 3 circunscripciones, las circunscripciones son electorales, pero la gente no vive en una circunscripción, vive en un sector, en un gran barrio, en una gran comunidad, 70 hay en el Distrito Nacional, cada una con su idiosincrasia. Has tenido que hacer un estudio, ¿verdad? De todo. No solo un estudio, he caminado por todos los barrios de la capital, por La Sursa, por Capotillo, por Simón Bolívar, por Las Cañitas, por 24 de abril. De la parte alta de la Así es, por los Peralejos, por los Girasoles, por los jardines, por los ríos. Ya has ido a los Praditos, el Manguito. Pero eso también mismo, eso es lo más cercano. Eso es lo más cercano. Ahí va el... Manganagua. Sí, todo el que dice que conoce la capital y que ha caminado por los barrios, por ahí es que comienza. Yo no, yo comencé por donde realmente está... La popularidad, la gente. Claro, y donde están los problemas más esenciales, más básicos, porque aquí, en lo que conocemos como la circunscripción 1, hay realmente situaciones que atender. Definitivamente, el 7,5 de la Sánchez, el kilómetro 8, el 8,5, ahí hay temas importantes que atender. Pero cuando te vas a la Sursa, ahí te encuentras con una comunidad muy pobre, sin fuentes de ingreso, con solamente un mercado que es su generador de ingresos, pero que además es su principal fuente de problemas por la contaminación que ahí se genera, todo le lleva, por la inseguridad,
y sus diferencias con Capotillo, que está al lado, que es una comunidad pobre también, pero con actividad económica diferente. Y entonces tienes a Villas Agrícolas y tienes a Villajuana. Villa Consuelo, que y Villa tiene un Consuelo, mercado. pero si te fijas en Villas Agrícolas, que hay una gran actividad industrial, hay casi 40 industrias, sí. Y en Villajuana, que también hay actividad industrial, y tú ves dos comunidades distintas. Una tiene un club extraordinario con una actividad de juntas de vecinos, una actividad cultural muy fuerte, y la otra con problemas de delincuencia, con problemas de falta de cohesión social, de embarazos adolescentes mucho más elevados. Entonces, yo me he dedicado a conocer esas diferencias, a saber que en Villas Agrícolas, por ejemplo, en la parte del mercado que está en Villas Agrícolas, te encuentras con que enfrente hay un centro de transferencia de basura y justo al lado hay una unidad de atención primaria, y en un perímetro pequeño está la salud, la comida y la basura conviviendo juntos. O te vas a Cristo Rey y te encuentras con que la única fuente de ingresos de la gente de allí es un mercado, porque las principales industrias que daban trabajo a la gente de Cristo Rey ya no están. Las que quedan le dan trabajo a la ciudad, que son las que están en la margen de la Máximo Gómez. Pero en Cristo Rey se necesitan fuentes de trabajo. Y cuando la gente me escucha hablar de esto, me dice, pero ¿a qué es que tú estás aspirando? Porque eso no son los temas de un senador. Es que estoy inquieta precisamente por eso, porque te escucho y que has estado visitando estas comunidades, estos sectores populares del Distrito Nacional, pero en la senaduría, ¿qué hace? ¿Qué tiene que ver con esta parte? Porque eso no se le puede dejar a los que aspiran a la alcaldía del distrito. Lo que pasa es que un senador tiene 3 funciones, no una sola. La primera es representar, la segunda es fiscalizar y la tercera es legislar. Y yo he dicho que mi compromiso con la ciudad es que voy a dedicar el 45% de mi tiempo a ser un representante, a trabajar con las comunidades. Ya desde ya estamos elaborando un plan de trabajo para cada una de esas 70 comunidades, identificando las 3 prioridades y identificando las instituciones que tienen que resolverlo y proyectando el presupuesto que se requiere. Y en la parte de fiscalización, que mucha gente cree que fiscalizar es poner al gobierno contra la pared, fiscalizar es hacer que las leyes se cumplan, las que existen, y garantizar que los presupuestos se asignen y se ejecuten de conformidad con las necesidades del territorio y de la gente. Entonces, yo voy a combinar esas 2 funciones y me voy a dedicar a enlazar las necesidades de las comunidades con la oferta pública de servicios. Por ejemplo, en Villa Francisca, que es la única comunidad que no tiene un puente peatonal en la cabeza del puente Matías Ramón Mella, se necesita ese puente peatonal. Tienen que cruzar por una razón básica. Arriesgando su vida. La mayor parte de la gente vive de este lado de la México, pero para poder ir los jóvenes al bachillerato tienen que cruzar por la cabeza del puente. Por el otro liceo, sí. Pero el futuro económico de Villa Francisca está vinculado a la zona colonial, al turismo. Villa Francisca es la capital del son. Entonces, si queremos llevar a turistas desde la zona colonial a Villa Francisca, hay que pasarlo por un corredor seguro. Y se necesita esa inversión. Es una inversión sencilla, pero cuando está en un plan, cuando hay un representante que le da seguimiento, entonces se logra que la atención pública vuelva aquí. Entonces, lo que tú harías ahí es servir de enlace, canalizar, ¿verdad?, la institución que debe hacer eso. Así es. Para poder llevarlo a los moradores. O, por ejemplo, en La Yuca, cuya junta de vecinos la dirige el amigo Librado, el gringo, ¿verdad? El gringo. Muy activo el gringo, le conozco. En La Yuca hay una escuelita que llega simplemente hasta el 4º de la primaria. El 5º lo hacen porque le cedieron un aula de un colegio privado que está cerca. Pero los jóvenes de La Yuca, para poder ir a los otros cursos e ir al bachillerato, tienen que irse o al Liceo Panamericano o al Liceo de la UAS, al experimental. Y eso tiene un costo de transporte de 50 pesos ida y 50 pesos vuelta. Imagínate que tú tienes 3 hijos que tienes que mandar a la escuela. ¿Cuántos son diarios? 300. 300. ¿Cuántos son al mes? Muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ahí hay espacio para construir una escuela que se necesita en esa demarcación, pero hay que enlazar esa necesidad con la institución que puede resolverlo. Entonces, yo me he dedicado a conocer esas situaciones y a trabajar con las comunidades para lograr que estos temas sean atendidos. Esa es parte de mi visión de desarrollo del territorio. ¿Y cómo voy a ejecutar, cómo voy a gestionar este proceso? Yo voy a sacar la oficina del senador
del Palacio del Congreso. No quiere decir que ahí no va a haber una oficina, sino que va a establecer 3 oficinas de gestión senatorial en cada una de las circunscripciones, con un equipo técnico y político que le va a hacer seguimiento a los 38 planes de trabajo de los barrios de la 1, a los 18 planes de trabajo de la 2 y a los 14 planes de trabajo de la 3. Y voy a establecer las asambleas legislativas populares. Voy a convocar a la comunidad a su liderazgo y voy a invitar a los titulares de las instituciones que tienen que resolver esos 3 problemas principales y los voy a comprometer con la solución. Y yo como senador del distrito me voy a comprometer con buscar el presupuesto para que eso sea atendido. Y voy a promover un pacto por Santo Domingo con los 18 diputados que representan esta demarcación para que todos juntos empujemos por esas soluciones de las comunidades. Esa es mi visión de desarrollo económico del territorio, de desarrollo sostenible. En la parte de las propuestas legislativas hay 3 proyectos de ley que son de mi interés y que están conectados a las necesidades de la gente. ¿Que ya están? Que estoy elaborando. Okay. Un proyecto de ley de primer empleo que fomente la educación dual, lo que significa que mientras un joven hace un curso de formación técnico profesional, además haga una pasantía en una empresa para adquirir experiencia y que le dé incentivos a las pequeñas, medianas, micro y grandes empresas para contratar a jóvenes, porque eso tiene un costo para una empresa. Claro. El segundo proyecto... En ese punto quisiera señalar que es muy importante, puesto que los jóvenes salen de los diferentes centros de estudios y entonces no logran ejercer porque la capacidad de empleo no es tal. Entonces, al joven además se le exige una experiencia. Pero ¿cuál experiencia va a tener si acaba de salir? Pero las empresas dicen, tantos años de experiencia, esto. Si logran la pasantía para adquirir esa experiencia, entonces sería mejor. Por eso también estoy promoviendo la educación politécnica, que es la que le da enseñanzas prácticas. Hay casos extraordinarios de colaboración entre politécnicos y empresas, y los politécnicos producen los técnicos que necesitan las empresas. En San Cristóbal con Inca y el Politécnico Loyola hay un ejemplo extraordinario de colaboración público-privada o privada-privada para, o académico-privada, ¿verdad?, para generar lo que necesita el mercado y para garantizar que esos jóvenes que se gradúan de allí tengan un espacio laboral cuando se gradúen. Excelente. Eso lo complementamos con formación técnica a nivel técnico profesional y entonces el joven está preparado para trabajar, no con una formación teórica que no le sirve para nada. El segundo proyecto de ley tiene que ver con el fomento de clubes deportivos y culturales, que han sido el epicentro del desarrollo de las barriadas del distrito y que necesitan un nuevo impulso. Ese proyecto va a establecer un fondo transparente que va a subvencionar a los clubes, pero en función de su éxito. Contribuye tanto a tener la juventud sana que queremos. Es que eso genera un círculo virtuoso, junto con el primer empleo, el deporte y la cultura, combaten de manera importante el producto del ocio, que son los vicios, la delincuencia y el embarazo adolescente. Yo he dicho que el otro nombre del ocio es el vicio, la delincuencia y el embarazo adolescente. Entonces, estos 2 proyectos buscan crear más oportunidades para nuestra juventud, más oportunidades, que es lo que tenemos que generar. El tercer proyecto de ley ya tiene que ver con la disciplina. Si damos oportunidades, tenemos también que poner reglas. Hay que fortalecer el rol de la policía y de la fiscalía, principalmente en los delitos de ratería. No es posible que una persona que se roba ese celular, para procesarla, haya que poner una querella y usted tenga que constituir un abogado, ir a un tribunal a darle la cara al delincuente. Eso tiene que ser un delito de acción pública. Y yo voy a promover una modificación del Código Procesal Penal para quitarle la camisa de fuerza que tiene la Fiscalía para poder procesar ese tipo de delitos. Interesantísimo, te acompaño en eso, es necesario. El segundo proyecto de ley tiene que ver con los crímenes horrendos. No es posible que alguien que mate, que viole, que descuartice, en 15 años pueda salir a la calle. Como se ha estado viendo. Así es, porque hay una ley responsable que establece que cuando usted cumple la mitad de la pena, automáticamente tiene derecho a una libertad condicional. Y siempre buscan los medios y las certificaciones para decir que
tenía una conducta intachable dentro del sistema penitenciario y que entonces se merece salir, pero el hecho que ha cometido ha sido, la familia no se recupera. Y así saldrá en 15 años el chamán Chakra, que acabó con su propia familia, Por que Dios. mató 2 niñas, que las violó y que ahorcó un niño. Y no puede ser, no puede ser. Hay que establecer sanciones que amedrenten a los delincuentes. Y en eso el Distrito Nacional en mí va a tener una persona firme que va a trabajar de manera decidida, contundente, para garantizar la seguridad de nuestra gente. Interesantísimo, Rafael, lo que nos has traído, que es parte de tu proyecto en las aspiraciones a la senaduría del Distrito Nacional. El tiempo se nos está agotando, pero no quiero concluir porque tú mencionaste un punto que particularmente nosotras hemos estado siempre tratando y trabajando, que es el aspecto del embarazo en las adolescentes. Vimos en el día de ayer que hubo una manifestación en el Parque La Lira, tratando de hacer el llamado a la prohibición del matrimonio infantil, que tiene que ver mucho con esto de los embarazos también en las adolescentes, puesto que una niña que sale embarazada, pues lo que la familia procura mayormente es que haya un matrimonio, que se case la persona que embarazó a esa niña, aún esa persona le lleve 15, 20, hasta 30 años de edad, que ya se convierte en una violación. Es un tema muy delicado, lo estamos viviendo día a día. ¿Cuál es tu parecer? ¿Qué debemos hacer en ese sentido? El matrimonio infantil, ¿cómo lo ves? Los niños y las adolescentes, y las niñas y las adolescentes están para formarse, para prepararse para la vida, y tenemos que garantizar que su inocencia se preserve. Así es. No podemos tener un sistema que le abre la vía a cualquier persona para que pueda abusar de una niña y luego entonces, en un acuerdo con sus padres, simplemente quedar impune. Yo no creo en eso. Y la niña tiene que vivir quizás con el que abusó de ella, o sea, con esa maldad, yo diría, o sea, tener que cargar toda una vida y dirán, no, ella está enamorada de él. No, ese señor la violentó, le violó a esa niña su crecimiento, su estado de niña, que pasa entonces a ser una mujer entre comillas, porque hasta que no se forma no es verdad. Rafael, es un tema que pudiéramos tratar en otra oportunidad, lo que es, yo sé que te identificas bastante con este tema, con lo que es la violencia de género, los feminicidios, pero dejamos abierta la invitación, si gustas, para que puedas venir a hablarnos de esos temas que pueden estar dentro de lo que es parte de tu proyecto, y la gente creo que se interesaría bastante con ver un aspirante a la senaduría que le importen estos temas tan esenciales para nosotras las mujeres y creo que para la sociedad. Interesante conversación con Rafael Paz, director ejecutivo de competitividad y aspirante a la senaduría del Distrito Nacional. Ustedes, por favor, continúen con nosotros. Gracias, Rafael. Gracias. Vargas Llosa dice, no permitir que pantallas derroten a libros. Desde hace varios años, Vargas Llosa, de 83 años, ha declarado su admiración por la serie The Wire. Mario Vargas Llosa inauguró el pasado jueves la 24ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, que reconoce la extensa obra de este premio Nobel peruano y en la que afirmó que no debe permitirse que las pantallas derroten a los libros. Tengo la sospecha de que una educación hecha exclusivamente de pantallas no es capaz de crear ese espíritu crítico, el que en gran parte depende del futuro democrático de nuestros países, dijo el novelista, quien añadió que libros y pantallas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Desde hace varios años, Vargas Llosa, de 83 años, como habíamos dicho, ha declarado su admiración por la serie The Wire. En la cadena HBO, que relata la vida en la ciudad estadounidense de Baltimore, de la cual señaló en una columna suya en 2011 que tiene la densidad, la diversidad, la ambición totalizadora y las sorpresas e imponderables
que en las buenas novelas parecen reproducir la vida misma. Como parte de sus actividades como invitado de honor en la feria, se espera que el novelista efectúe el domingo una lectura en voz alta de su cuento infantil Fonchito y la Luna, mientras que también habrá conversatorios y una sala interactiva sobre el universo de sus ficciones. El escritor afirmó que gracias a los buenos libros pudo conocer a profundidad el español y salir de sí mismo y entrar en la vida de los otros, una ilusión que seguramente compartimos todos los seres humanos. Llegada del hombre a la luna. ¿Cómo fue la asombrosa misión Apolo 11? La llegada del Apolo 11 a la luna hace 50 años supuso un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad y un hecho decisivo para Estados Unidos en la carrera espacial contra la Unión Soviética. Los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins partieron hacia la Luna el 16 de julio de 1969, solo 8 años después que Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético, se convirtiera en el primer hombre en llegar al espacio. Pero una cosa es salir de la Tierra y otra es llegar a la Luna. ONU insta a intensificar el trabajo para lograr un mundo sostenible en 2030. Medio centenar de países presentaron voluntariamente el estado del avance de los objetivos durante el foro. La presidencia del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, Inda Rodat King, instó el pasado jueves a intensificar el trabajo y aunar esfuerzos para lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, en el año 2030. Podemos lograr los ODS en 2030 si permanecemos juntos y si intensificamos nuestras acciones, dijo Kim, directora del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Durante la clausura del foro, que arrancó el pasado día 9, durante 2 semanas más de 2.000 participantes han discutido en asambleas generales y decenas de actos paralelos los retos y los avances para la consecución de esos objetivos en los que muchos han llamado a no dejar a nadie detrás. Delegación de República Dominicana busca superar en Lima puesto 13 en el medallero de Toronto 2015. El velocista Luguelín Santos, la karateca Ana Villanueva, la levantadora de pesas Crismeri Santana y las reinas del Caribe del voleibol femenino figuran entre los 210 atletas con los que República Dominicana competirá en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con el propósito de lograr unas 30 medallas. Es un número de deportistas menor que el que acudió a Toronto 2015, cuando el país caribeño concluyó su participación con 3 oro, 11 plata y 10 bronce, un total de 24 preseas y el puesto 13 en el medallero general. Lo de hace 4 años en tierras canadienses supuso un bajón considerable para el deporte olímpico dominicano, pues en la cita de Guadalajara 2011 conquistó 33 medallas, 7 de ellas de oro, 9 plata y 17 de bronce, lo que permitió a la nación ubicarse en el 9º puesto continental.
Sergio Vargas Sinfónico. Esta noche en el Teatro Nacional, con más de 60 músicos en escena y con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo bajo la dirección musical de Amaury Sánchez, en este concierto el Negrito de Villa contará sus principales éxitos, o más bien cantará sus principales éxitos en merengue y boleros. En sus casi 4 décadas de trayectoria, Sergio Vargas ha popularizado muchas canciones que forman parte de la historia musical dominicana. Algunas de estas son La Ventanita, Dile, Ni tú ni yo, Marola y La quiero a morir, las cuales hoy, 20 de julio, el público que asista a su concierto a las 8:30 de la noche en el Teatro Nacional podrá escucharlas en la versión sinfónica. El merengue brillará. Sergio Vargas afirmó que la noche de hoy el merengue brillará. Acabo de refrescar mi repertorio con un tema que se llama Si pudieras decidir. Vamos a tratar de tenerlo en el repertorio. Muy categórico fue al decir que el merengue sigue siendo la fuente de inspiración y de riqueza en este país. El hecho de que haya merengueros que no estén bien no quiere decir que el merengue esté malo. Todo lo que yo soy se lo debo al merengue y a mi credibilidad pública, sostuvo. Una flor desnuda de una historia brutal. Yo que una noche la dejé escapar y peleé sin saber llorar. Si la ves perdida, dile que cambié de vida. Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que puse yo de mí. Delirio, yo la abracé. Gracias por habernos sintonizado. Por hoy damos fin a la jornada. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Bye bye.